Hay historias que no nacen para entretener, sino para quedarse grabadas en la memoria de quien las escucha. Historias que atraviesan el tiempo, el orgullo, los errores y el amor verdadero. Lo que vas a escuchar ahora no es una fantasía ni un cuento inventado. Es un relato real, contado desde el corazón, con todas sus verdades, silencios y consecuencias. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal, Juan, el narrador de historias reales. Publicamos videos todos los días. Dale like al video si esta historia te toca de alguna manera y deja en los comentarios desde dónde nos escuchas y a qué hora sueles hacerlo. Ahora sí, prepara el corazón. Voy a contar una historia que para mí no es fácil recordar. Es la historia de mi primer amor. Cada vez que vuelvo a esos recuerdos, algo dentro de mí se aprieta, porque todo lo que viví dejó marcas profundas. A veces creo que por eso me cuesta tanto ser fuerte, porque siempre me dejo llevar por las emociones. Casualmente, ese mismo día había recibido un correo electrónico. Venía con una foto de ella. Me la envió una amiga de internet de la ciudad donde la conocí. Su madre había sido compañera de escuela de la madre de mi primera novia. Cuando abrí ese mensaje y vi de nuevo su rostro, supe que ya no podía huir más de esa historia. Ese día decidí escribir el relato más importante de mi vida. Todo comenzó un mes de junio, cuando llegué a la ciudad de San Esteban, viniendo desde Puerto Azul, donde vivía con mis padres. Iba a pasar las vacaciones de mitad de año en casa de mis tíos, como hacía todos los años. Aquellos días de invierno siempre habían sido especiales para mí. Mis tíos, Roberto y Elena, me recibían como si yo fuera la persona más importante del mundo. Mis primos, Lucas, Martín y Diego, armaban una fiesta cada vez que yo llegaba. Abrazos, risas, bromas, todo era alegría. Para mí, esa casa era un refugio, un pequeño paraíso. Yo tenía 16 años, a punto de cumplir 17. Era delgado, pesaba poco más de 50 kilos y medía alrededor de 1,72 m. En esa época, eso ya me hacía sentir alto. Cada llegada seguía el mismo ritual. Después de los saludos, me llevaban a uno de los cuartos grandes del piso superior. La cama ya estaba preparada, mi maleta al lado, lista para que me duchara y bajara a cenar. Esa noche, mi tía había preparado mi comida favorita. La casa, como siempre, estaba en reformas interminables. Dormía en una habitación que daba a una terraza que, años después, sería escenario de otros recuerdos importantes. Aquella casa era, sin exagerar, un pedazo de cielo. Después de cenar, subí al cuarto con mi primo Lucas. Mientras hablábamos, escuché una voz que venía de la radio. Era una voz femenina, afinada, suave, cantando una canción muy conocida en ese momento. Me quedé en silencio, escuchando. Le pregunté a mi primo quién era. «Claro que la conozco», me dijo. «Es una chica que canta aquí en la ciudad. Se llama Camila». «¿Una chica?», pregunté sorprendido. «¿Cuántos años tiene?» «Debe tener unos 15. No podía creerlo. Aquella voz sonaba madura, profunda, como la de una mujer adulta. Le pedí que me la presentara si tenía oportunidad. Me dijo que solía estar en la plaza principal los fines de semana. Esa noche me acosté pensando en su nombre, Camila. Repetía ese nombre en mi cabeza mientras la radio seguía sonando hasta que me dormí. Al día siguiente, un sábado por la noche, mis tíos y primos me llevaron al centro de la ciudad. La plaza estaba llena de gente, la fuente iluminada, la banda tocando música instrumental, parejas caminando, jóvenes cruzándose miradas. Para mí, que venía de una ciudad grande, aquello era algo completamente nuevo. La gente caminaba alrededor de la plaza en sentidos opuestos. Los hombres por un lado, las mujeres por el otro. Era un ritual silencioso de miradas, sonrisas y encuentros. Yo caminaba junto a mi primo, observándolo todo, fascinado. De repente, él me apretó el brazo. Ahí,
Viene, susurró. Esa es Camila, la que canta. La vi acercarse y mi corazón empezó a latir más rápido. Cuando estuvo frente a mí, me armé de valor y le pedí permiso para hablarle. Me presenté, le dije que estaba de vacaciones y que la había escuchado cantar la noche anterior. Ella sonrió. Le dije que había dado varias vueltas por la plaza buscándola. Ella se rió aún más. Aproveché ese momento y le propuse caminar juntos, alejándonos un poco del grupo. Aceptó. Caminamos lado a lado, hablando de todo y de nada. En esa primera vuelta supe, sin ninguna duda, que ella sería la mujer de mi vida. Su voz, al hablar, era tan suave como al cantar. Me sentí completamente atrapado. Me olvidé incluso de pedirle que fuera mi novia, hasta que el miedo de perderla me golpeó de repente. Entonces se lo pedí. Para mi felicidad, aceptó. Desde ese momento ya caminábamos tomados de la mano. Hablábamos sin parar. Ella me contaba sus sueños con la música. Yo no podía dejar de mirarla. Era hermosa, sencilla, perfecta para mí. Cuando la plaza empezó a vaciarse, me pidió que la acompañara hasta su casa. Me advirtió sobre su padre, que bebía y a veces se volvía agresivo. Yo no pensé en nada más que en estar con ella. Nos despedimos en la puerta de su casa. Conocí a su madre, una mujer amable, que me dijo que el noviazgo debía mantenerse en discreción por el carácter del padre. Acordamos vernos al día siguiente. Me fui caminando como si flotara. Sentía su perfume en mi rostro. Esa noche dormí con una felicidad que nunca había sentido antes. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal, Juan, el narrador de historias reales. Publicamos historias reales todos los días. Dale like al video si te está gustando este relato y deja en los comentarios desde dónde nos escuchas y a qué hora sueles hacerlo. Tu apoyo es muy importante para nosotros. Al día siguiente me desperté con una ansiedad que nunca había sentido antes. Desde temprano comencé a contar las horas para volver a verla. El tiempo parecía avanzar más lento de lo normal, pero finalmente llegó la tarde. Me preparé con el mayor cuidado posible. Me puse el mejor traje que tenía, una chaqueta oscura bien planchada, camisa clara, corbata y zapatos bien lustrados. En esa época, vestirse bien era algo muy importante, sobre todo para un encuentro así. Llegué al salón del colegio donde se realizaban los bailes de los domingos. Miré alrededor buscándola con los ojos, hasta que la vi sentada sola, esperándome. Cuando nuestras miradas se cruzaron, se levantó y vino hacia mí. Sentí que el corazón se me iba a salir del pecho. La saludé con un beso delicado en el rostro y la acompañé hasta una mesa que había elegido con anticipación. Estaba hermosa. Llevaba un vestido claro, sencillo y elegante. Su cabello estaba bien peinado y usaba un perfume suave, de esos que no se olvidan. Conversamos mientras tomábamos refrescos. Ella me hablaba de su amor por la música, de sus sueños, de lo mucho que le gustaba cantar. Yo la escuchaba hipnotizado. Cada palabra suya me atrapaba más. Yo tenía fama de buen bailarín desde joven. En mi ciudad todos me conocían por eso y estaba seguro de que ese detalle me ayudaría aún más a conquistarla. Ella ya había elogiado mi voz, ahora faltaba que me viera bailar. Esperé el momento adecuado. Quería que nuestra primera danza fuera especial, con una canción que quedara marcada para siempre. Y cuando finalmente sonó la música que esperaba, me levanté de inmediato y la llevé al centro del salón. La abracé por la cintura y comenzamos a bailar. Para mi sorpresa, ella también bailaba muy bien. Nos movíamos con naturalidad, pegados, como si lo hubiéramos hecho toda la vida. El mundo parecía haberse detenido en ese instante. Bailamos varias veces seguidas, hablábamos bajito, hacíamos promesas, jurábamos amor eterno como solo dos adolescentes enamorados pueden hacerlo.
En un momento, la misma canción volvió a sonar. Entonces, Leptos, dije que esa sería nuestra canción, que cada vez que la escucháramos, estuviéramos donde estuviéramos, nos recordaríamos el uno al otro. Ella aceptó con una sonrisa dulce. Antes de volver al salón, la llevé a una de las terrazas. Allí, con el corazón acelerado, le di el primer beso en la boca de nuestras vidas. Fue un beso tímido, torpe, pero lleno de emoción. Ambos cerramos los ojos, nos abrazamos con fuerza. No existían palabras para describir lo que sentimos. Si nadie hubiera aparecido, nos habríamos quedado allí mucho más tiempo. Pero regresamos al salón como si nada hubiera pasado. Desde ese momento, nos amábamos en silencio, con miradas, con las manos entrelazadas. A las 10 de la noche, el baile terminó. La acompañé hasta su casa caminando despacio, deteniéndonos a veces para darnos besos rápidos, siempre con cuidado. Nos despedimos en el portón con promesas y más promesas. Volví a casa corriendo de felicidad. Salté, reí solo, dije su nombre en voz alta. Me sentía un niño y un hombre al mismo tiempo. Los días siguientes fueron perfectos. Íbamos al cine, caminábamos tomados de la mano, bailábamos, nos besábamos. Éramos inmensamente felices, pero las vacaciones terminaron y tuve que volver a Puerto Azul. Durante 2 años mantuvimos nuestro amor a distancia. Nos escribíamos cartas casi todos los días, cartas perfumadas, llenas de palabras sinceras. Yo viajaba a verla siempre que podía, en vacaciones largas o fines de semana especiales. Nada parecía capaz de separarnos. Hasta que un día, sin previo aviso, alguien decidió intervenir en nuestras vidas. Yo viajé nuevamente para verla, lleno de ilusión. Pero al llegar a la casa de mis tíos, noté algo extraño. No hubo fiesta, no hubo risas. Mi tía me miró con seriedad y me dio una noticia que me dejó sin aire. Me dijo que había visto a mi novia besando a otro hombre en la plaza. Sentí como si me hubieran golpeado en el pecho. No dije nada. Subí al cuarto con mi maleta, completamente aturdido. Mi primo intentó calmarme. Me pidió que no sacara conclusiones apresuradas, que hablara con ella primero. Pero el dolor era demasiado fuerte. Esa noche no dormí. Lloré sin entender nada. Las preguntas no me dejaban en paz. Todo parecía haberse derrumbado de un momento a otro. Si esta historia te está tocando, suscríbete ahora a nuestro canal, Juan, el narrador de historias reales. Publicamos relatos reales todos los días. Tu apoyo nos ayuda a seguir contando historias como esta. Al día siguiente, desperté con el cuerpo pesado y la mente nublada. Aún así, decidí salir. En una ciudad pequeña nadie pasa desapercibido, y yo sabía que muchos ya debían estar comentando mi llegada. Sin buscarla todavía, fui directamente al salón del colegio donde solíamos encontrarnos. Al entrar, vi a Lucía, la mejor amiga de mi novia. Me acerqué y la invité a bailar. Ella aceptó, algo confundida. Mientras bailábamos, sin pensar, le pregunté si quería ser mi novia. Al escuchar eso, se detuvo de golpe y me miró sorprendida. «¿Qué estás diciendo?», me preguntó. «Tú tienes novia, te olvidaste. Es mi mejor amiga». Le respondí, cegado por el dolor, que ya no estaba con ella y que ahora quería estar con Lucía. Ella se apartó inmediatamente y señaló hacia una de las puertas del salón. «Mírala», me dijo. «Ahí viene». En ese instante, mi novia se acercó a nosotros. Con voz baja, me preguntó por qué no había ido a verla desde que llegué, qué estaba pasando, qué había sucedido. Me pidió que la esperara afuera para explicarme todo. Fue entonces cuando respondí de manera fría, casi agresiva. Lucía, al alejarse, nos deseó suerte y nos dejó solos. Tomé del brazo a mi novia y la llevé fuera del salón. Le dije que la acompañaría hasta su casa y que allí terminaría todo. Ella no entendía nada. Llorando, me preguntaba qué había hecho, qué error había cometido. Le conté lo que mi tía me había dicho, que la había visto besando a otro hombre en la plaza.
Ella se desesperó, lloraba, decía que era mentira, que nunca haría algo así, que me amaba. No quise escuchar. La llevé hasta su casa. Su madre salió al vernos llegar así. Al explicarle lo ocurrido, ella también se alteró. Dijo que eso no podía ser verdad, que su hija jamás haría algo semejante. Pero yo estaba convencido. Creí que mi tía no mentiría jamás. Dije que todo había terminado y me fui, intentando que nadie viera mis lágrimas. Cuando llegué a la casa de mis tíos, mi primo me enfrentó. Me dijo que había cometido el mayor error de mi vida, que había actuado sin pensar. Pero yo ya había tomado una decisión. Esa misma noche resolví irme al día siguiente, sin escuchar más explicaciones. No dormí. Al amanecer, preparé mis cosas. Mis tíos y primos me acompañaron hasta la estación en silencio. Cuando ya estaba a punto de partir, ocurrió algo que jamás olvidaré. Ella apareció corriendo. Se acercó directamente a mi tía y, llorando, se arrodilló frente a ella. Le suplicó, le pidió por todo lo que era sagrado que dijera la verdad, que confesara que había mentido. Mi tía, con los ojos llenos de lágrimas, me miró y habló. Confesó que había inventado la historia. Dijo que lo había hecho por pedido de mi madre, que temía que yo descuidara mis estudios y mi futuro. Dijo que había mentido para separarnos. Sentí que el mundo se partía en dos. Ayudé a mi novia a levantarse. La miré a los ojos y le dije que había sido un cobarde, que no había confiado en ella ni en nuestro amor. Le dije que no merecía su perdón. Aún sabiendo la verdad, mantuve mi decisión. Le dije que algún día me reprocharía todo aquello y que yo no podría vivir con ese peso. Le pedí que fuera feliz, que encontrara a alguien que confiara en ella como yo no supe hacerlo. El tren llegó. Le di un beso en el rostro y subí sin despedirme de nadie más. Busqué un asiento apartado, cubrí mi rostro y lloré durante todo el viaje. Lloré hasta quedarme sin fuerzas. Ese día sentí el dolor más grande de mi vida y nunca más fui el mismo. El tiempo pasó, pero el dolor no se fue con él. Regresé a Puerto Azul y seguí con mi vida como pude. Por fuera parecía normal, pero por dentro algo se había quebrado para siempre. Nunca volví a ser el mismo después de aquel día. Jamás tuve el valor de enfrentar a mi madre de inmediato. No podía. Sentía una mezcla de decepción, rabia y tristeza que me paralizaba. Preferí guardar silencio. Guardé todo dentro de mí durante años. Seguí estudiando, trabajé, crecí, me convertí en adulto. Pero esa historia nunca se cerró. No hubo un día en que no pensara en ella, en Camila, en lo que pudo haber sido y no fue por una mentira. Muchos años después, ya siendo un hombre hecho, decidí enfrentar ese pasado. Me senté frente a mi madre y le conté todo lo que había sentido desde aquel día. Le hablé sin gritar, sin insultar, pero con una verdad que me quemaba el pecho. Le conté el daño que había causado, la herida que jamás cerró. Durante todo ese tiempo, ella no fue capaz de mirarme a los ojos. 2 horas después de aquella conversación, mi madre falleció. No sentí alivio, no sentí paz, solo un vacío aún más profundo. Nunca logré perdonarla. Tiempo después supe que mi tía Elena, la misma que había inventado aquella mentira, enfermó gravemente. El paso de los años le robó la memoria. Cuando fui a visitarla ya no reconocía casi a nadie. Mi prima me llevó hasta su habitación y le preguntó si sabía quién era yo. Ella asintió con la cabeza. Luego le pidió que dijera mi nombre. Mi tía me miró, hizo un esfuerzo enorme y dijo un nombre parecido al mío. No exacto, pero suficiente. En ese momento entendí que, incluso con la mente destruida por la enfermedad, su conciencia no había olvidado lo que había hecho. Sentí que mi presencia la liberó, aunque fuera por un instante, del remordimiento que cargó toda su vida. Pensé que la historia había terminado ahí. Me equivoqué. Años después, regresé a San Esteban tras un viaje largo. Supe que ella iba a casarse.
No debía haber ido, pero fui. Busqué a su mejor amiga y le pedí que me dijera dónde encontrarla. Me señaló un salón de baile. Allí estaba, sentada junto a su futuro esposo. Me acerqué al hombre y le pedí permiso para bailar con ella. Aceptó. La tomé de la mano y la llevé a la pista. Bailamos en silencio durante unos segundos que parecieron eternos. Entonces le hice la pregunta que llevaba años guardada. Le pregunté si todavía me amaba. Ella lloró. Dijo que sí, que siempre me había amado, pero que no podía huir conmigo, que no podía causar dolor a su familia, que la boda sería en pocos días y ya no había vuelta atrás. Le propuse irnos juntos, empezar de cero en otro lugar. Le ofrecí todo lo que tenía. Ella negó con la cabeza. Dijo que era demasiado tarde. Cuando la música terminó, la llevé de vuelta junto a su prometido. Antes de soltar su mano, le dije que nunca más volvería a buscarla, que esa era nuestra última oportunidad. Y así fue. Nunca más la busqué. Si esta historia te está tocando, suscríbete ahora a nuestro canal Juan, el narrador de historias reales. Publicamos historias reales todos los días. Dale like al video y deja en los comentarios desde dónde nos escuchas y a qué hora lo haces. Los años siguieron pasando. Mi vida tomó otros rumbos. Me casé, tuve hijos, formé una familia, cumplí con mis responsabilidades, viajé mucho por trabajo y conocí muchos lugares. Pero en el fondo de mi corazón siempre hubo un espacio que jamás se llenó. Nunca volví a saber de ella directamente, solo noticias sueltas, siempre a través de otras personas. Sabía que se había casado, que había tenido un hijo, que seguía viviendo en San Esteban. Yo jamás intenté interferir. Sentía que ya no tenía ese derecho. Un día, regresando de un viaje largo al exterior, hice una escala en la ciudad de Puerto del Sol. Allí vivía un viejo amigo, Héctor, a quien fui a visitar para entregarle un encargo que me había pedido. Nos sentamos a conversar, recordando viejos tiempos. En medio de la charla, entró a la sala una mujer joven. Al escuchar mi nombre, se quedó paralizada. Me miró fijamente y me preguntó si mi nombre era realmente ese. Le respondí que sí. Ella se emocionó. Dijo que tenía una amiga que repetía mi nombre todos los días, que hablaba de mí constantemente, que arrullaba a su hijo con una música que había sido elegida por ella y por un hombre de su pasado. Esa música era la misma que yo había compartido con mi primer amor. Entonces me pidió una prueba. Me preguntó el nombre de esa mujer. Cuando lo dije, rompió en llanto. No había dudas. Chemesa confirmó que ella había sido el gran amor de mi vida y que yo había sido el de ella. Me pidió que la buscara, que hablara con ella, que no dejara pasar esa oportunidad. Le respondí que no podía, que ahora ambos teníamos familia, hijos, que no teníamos derecho a destruir otras vidas por un amor que no supimos defender en el pasado. Solo le pedí una cosa, que le dijera que yo aún la amaba como el primer día, y que siempre lo haría. El tiempo siguió su curso. Una noche, al regresar de otro viaje, noté que mi esposa no estaba acostada. Me levanté para preguntarle qué ocurría. Me dijo que tenía una noticia difícil de darme. Me pidió que me sentara. Lo que me dijo después me dejó sin fuerzas. Mi primer amor había sido asesinada por su esposo. No pude soportarlo. Corrí al baño, abrí la ducha con agua fría, me tapé la boca con una toalla y grité como nunca había gritado en mi vida. Un grito ahogado, lleno de dolor, de rabia, de impotencia. Esa misma madrugada salí de casa, tomé un vehículo y viajé directamente a San Esteban. Al llegar, busqué a su mejor amiga. Nos abrazamos y lloramos juntos. Fue ella quien me contó los últimos momentos de su vida. Me dijo que, hasta el final, habló de mí, que se preguntaba una y otra vez por qué no había huido conmigo cuando tuvo la oportunidad. Decía que le había faltado valor y que ese error le había costado la vida. Escuchar todo eso fue como revivir cada error,
cada decisión mal tomada, cada silencio que guardé cuando debí hablar. Sentí que el pasado regresaba con una fuerza brutal, como si nunca se hubiera ido. Su amiga me contó que, durante los últimos años de su vida, ella había vivido infeliz, que su matrimonio se convirtió en un tormento, que muchas veces repetía que su mayor error había sido no haber huido conmigo aquella noche, cuando todavía había tiempo. Decía que le sobró honor, pero le faltó coraje, y yo entendí que a mí me había pasado exactamente lo mismo. También me faltó coraje, coraje para confiar, para enfrentar a mi familia, para defender nuestro amor cuando más lo necesitaba. Me quedé en San Esteban solo el tiempo necesario. No quise ir a su casa, no quise ver lugares que me devolvieran recuerdos que ya eran demasiado dolorosos. Me despedí en silencio, como siempre lo hice con ella. Volví a mi vida cargando un peso aún mayor. Con los años aprendí a convivir con ese dolor, pero nunca a superarlo. Hay heridas que no cicatrizan, solo se esconden. Aprendí a sonreír, a cumplir con mis responsabilidades, a ser padre, a ser esposo, pero dentro de mí siempre vivió ese amor interrumpido. Nunca busqué justificar mis errores. Sé que fui responsable de gran parte de lo que ocurrió. No confiar fue mi mayor falla. No escuchar fue mi condena. A veces me pregunto, ¿cómo habría sido nuestra vida si hubiera actuado diferente? Pero esas preguntas no cambian nada. El tiempo no regresa y las decisiones no se deshacen. Solo queda el recuerdo, un recuerdo que sigue vivo, intacto, como si el primer beso hubiera ocurrido ayer, como si aquella música siguiera sonando en algún lugar del mundo, recordándonos lo que pudo ser. Hoy, después de tantos años, sigo cargando esa historia conmigo. No como una herida abierta, sino como una cicatriz que nunca desaparece. Aprendí que algunas decisiones marcan una vida entera y que el amor verdadero, cuando no se defiende, puede transformarse en el mayor de los arrepentimientos. Nunca volví a amar de la misma manera. Amé, sí, pero no con la misma entrega, no con la misma inocencia, no con esa certeza absoluta que solo se tiene una vez en la vida. Ese tipo de amor no se repite. A veces, en noches silenciosas, recuerdo su voz, su risa, su forma de mirarme. Recuerdo aquella plaza, aquellos paseos, aquella música que elegimos como nuestra. Y entiendo que, aunque la vida haya seguido su curso, una parte de mí se quedó allí, en aquel tiempo, junto a ella. No escribo esta historia para buscar compasión ni para justificar errores. La escribo porque hay verdades que necesitan ser contadas. Porque la mentira, cuando se acepta sin cuestionar, puede destruir destinos. Y porque el miedo a decepcionar a otros, muchas veces, termina por destruirnos a nosotros mismos. Si algo aprendí, es que el amor necesita valentía. Sin ella, no sobrevive. Ella fue el gran amor de mi vida y yo el suyo, pero no supimos proteger lo que teníamos cuando más importaba. Esta es la historia de mi primer amor, una historia real, una historia que jamás terminó dentro de mí. Si te conmovió esta historia, suscríbete ahora a nuestro canal Juan, el narrador de historias reales. Publicamos historias reales todos los días. Dale like al video si esta historia te llegó al corazón y deja en los comentarios desde dónde nos escuchas y a qué hora sueles hacerlo.